Hola hermanos y amigos, para mí es un gusto poder compartirles esta escritura que se encuentra en el Salmo 9:10, versión NBI. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Espero que este día realmente te sientas confiado en el amor que Dios te tiene y que te sientas feliz de poder escuchar su palabra. Bienvenidos. Gracias a Dios porque es bueno. Su amor es eterno. Gracias al Señor de señores. Su amor es eterno. A Él que nos muestra sus maravillas. Su amor es eterno. Y con su espíritu hizo el cielo. Su amor es eterno. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre y sus promesas, su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor por el reinará. A Él que nos llama a su perdón. Su amor es eterno. Y porque nos libra de enemigos. Su amor es eterno. A Él que alimenta cada criatura. Su amor es eterno. Y puso la tierra sobre los mares. Su amor es eterno. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, sus promesas, su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor por el reinará. Nos llama a ser sus discípulos. Su amor es eterno. Y envió a su Hijo a morir en la cruz. Su amor es eterno. A Él que nos llama a su perdón. Su amor es eterno. Y porque nos libra de enemigos. Su amor es eterno. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, sus promesas, su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor por el reinará. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, sus promesas, su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor por el reinará. Hola, ¿te has preguntado alguna vez qué significa renovar? A todos nos encanta renovar, por ejemplo, el guardarropa, nos encanta renovar el auto o la casa o remodelarla, que prácticamente es algo igual, ¿no? Renovación. La renovación siempre es algo bueno, es algo positivo, es algo que despierta interés en nosotros. Eso es renovarnos. Y en esta serie que hemos estado hablando de proteger nuestra mente, una de las cosas que la palabra de Dios nos llama a hacer es a renovar nuestra mentalidad. Si no estás dispuesto a aprender cosas nuevas, difícilmente vas a poder renovarte en algo diferente a lo que hoy tienes mentalmente y de ahí derivado todas las demás áreas de tu vida. Necesitamos pensar en renovación. Renovarnos es fundamental para poder seguir avanzando, creciendo y desarrollándonos. No podemos quedarnos en el hecho de
pues conformarnos con lo que ya tenemos o a donde hemos llegado. Hay mucho más que hacer como discípulos en lo que Dios nos llama a ir cada día más pareciéndonos hacia Jesús. Nuestra meta es ser más como Cristo, no quedarnos donde hemos llegado o lo que hemos alcanzado. No importa la edad que tengas, si eres alguien joven, si eres alguien ya maduro, si eres alguien que ya está en la tercera o ahora le llaman la cuarta etapa o edad, ¿no? La tercera edad o la cuarta edad. No importa dónde estés, Dios siempre te va a llamar a crecer cada vez más. Una de las áreas que nos impiden, o bueno, más bien una de las cosas que nos impiden crecer o renovarnos es el orgullo. El orgullo te va a impedir aprender. El orgullo de pensar que no necesitas aprender nada porque ya llegaste hacia cierto nivel o porque ya superaste a algunas personas con las que tal vez competías en algunas áreas y piensas, ya soy mejor que o ya llegué a el nivel de ciertas personas. Pero si te comparas con Cristo, el crecer y el aprender nunca va a terminar. El orgullo es una de las cosas que nos impiden desarrollarnos y crecer, aprender cosas nuevas, pensar que nosotros somos mejores que todas las demás personas a nuestro alrededor o que ya simplemente no necesitamos aprender. El orgullo te disminuye de muchas maneras, te empequeñece. El orgullo no es para nada algo bueno. El orgullo te disminuye para admitir cuando te equivocas, para pedir disculpas, para pedir perdón, para reconocer alguna falta o alguna falla, o el escuchar a otras personas cuando no estás haciendo las cosas bien. Y por supuesto, te impide aprender. Eso es lo que produce el orgullo. Para poder aprender, renovar nuestra mente, necesitamos llenarla de cosas nuevas a las que hoy tienes, más de lo que hoy tienes, y mejorar así tu espiritualidad, tu manera de pensar, por ende los recursos que puedes obtener y la capacidad de poder desarrollarte de mejor manera. Dice en un proverbio, en el Proverbios capítulo 18, en el versículo 2, el necio no tiene deseos de aprender, solo le importa presumir de lo que sabe. Es fácil ver a alguien que es necio, solamente está enfocado en presumir lo poco que sabe o lo que ya aprendió, pero alguien que quiere aprender se reconoce delante de Dios como alguien sabio, alguien que quiere aprender y ser más como Jesús. Ten cuidado de esto porque te puede impedir seguir adelante y crecer espiritualmente. ¿Qué necesitamos para renovarnos? Seguir aprendiendo. Por eso el título de la clase hoy se llama Renueva tu mente, porque en medio de todo lo que hemos hablado en nuestra mentalidad tenemos que renovarnos. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que necesitamos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Si nuestra mente no se está renovando constantemente, te vas a estancar, te vas a quedar ahí, vas a llegar a un tope. Pero si tu mente se está renovando constantemente, vas a poder desarrollarte mucho más y crecer a la estatura cada vez más cerca de Jesucristo. Te quiero hablar de Pedro, Pedro el apóstol. Pedro fue un hombre que convivió con Jesús, que vio milagros, que vio cosas increíbles al lado de Jesús, que tenía una relación tan cercana y de tanta confianza que un día se atrevió a reprenderlo, ¿recuerdas? Esa era la relación que Pedro llevaba con Jesús. Pedro era un hombre que vio cosas impresionantes al lado de Jesús, que aprendió cosas como pocos pues al lado de Jesús hubiéramos podido o querido aprender, pero Pedro vivió y experimentó cosas impresionantes. Y vamos a ver la historia de Pedro en esta área donde Dios, después de unos años que Jesús ya no estaba, lo está llamando a crecer, a renovarse en su mentalidad. Y me encanta la historia porque habla de un discípulo de Jesús que tenía que renovarse. Y mira lo que dice aquí en Hechos capítulo 10, en el versículo 1 y 2. Veamos la historia. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente.
Cornelio era un hombre que estaba a cargo de 100 hombres, importante y respetado en la sociedad, y era alguien que tenía una devoción y temor de Dios. Hacía obras de caridad por el pueblo y también oraba constantemente. No era cualquier persona, era una persona que buscaba estar cerca de Dios. A pesar de no ser judío, a pesar de ser un romano y de tener sus creencias y sus dioses, él creía en el Dios de Israel. Entonces, más adelante, versículo 3 y 4. Un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Imagínate tener una aparición así a medianoche, ¿quién no tendría miedo? Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Esto es increíble porque Dios ve a todas las personas. Aun si tú visitas hoy esta transmisión, Dios ve tu vida y Dios sabe perfectamente qué hay en tu corazón y lo que haces para agradarlo o no. Dios está al pendiente de cada uno de nosotros y Dios escucha nuestras oraciones. Tú puedes verlo aquí cómo responde Dios a través de un ángel a Cornelio y le toma en cuenta lo que él ha hecho como una ofrenda para Dios. Más adelante dice en el versículo 5, envía de inmediato a algunos hombres, le está diciendo el ángel a Cornelio, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Sabemos quién era Pedro y le da la indicación. Él se hospeda con Simón, así se llamaba también quien lo hospedaba, Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. ¿Qué hizo Cornelio? Inmediatamente respondió a lo que el ángel le estaba llamando a hacer. Era obvio que Cornelio quería estar bien con Dios, que quería tener una relación cercana, verdadera e íntima con Dios. Dios escucha sus oraciones, manda un ángel y vemos lo que está pasando acá. Al día siguiente, en el versículo 9, al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iban de camino cerca de Jope, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Me encanta ver cómo es Dios, porque Dios empieza a preparar todo el camino antes de que sucedan las cosas, para poder preparar a las personas y que las cosas sucedan conforme a su voluntad. Entonces fíjate lo que estaba pasando. Mientras los hombres de Cornelio iban de camino, está sucediendo esto que dice: Pedro sube a la azotea y tiene una visión en ese momento. Dice más adelante, en el versículo 11, vio que el cielo se abría y que descendía a la tierra algo parecido a una gran sábana, bajado por las 4 puntas. En la sábana había toda clase de cuadrúpedos y también reptiles y aves. Esta era la visión que estaba teniendo Pedro. Estaba viendo cómo esto descendía y estaba lleno de todo este tipo de animales. Y oyó una voz, Pedro, que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Ok, quiero parar ahí. Imagínate lo que estaba viviendo Pedro en ese momento. Y ve esa visión donde bajan ese tipo de animales y donde la voz que le está hablando le dice: levántate, mata y come. Importante, porque ellos eran judíos. Ellos desde niños conocían las escrituras y tenían una manera de pensar muy clara acerca de este tipo de cosas. Mira lo que sucede en la respuesta de Pedro. Vamos a seguir leyendo. Pedro contestó: no, Señor, yo nunca he comido nada profano ni impuro. Pedro, como un buen judío, sabía qué podían comer y qué no podían comer los judíos, porque eso es lo que la misma religión les había enseñado. Piensa en eso. Pedro, alguien que caminó con Cristo, alguien que tenía un trasfondo judío, que conocía las escrituras, que tenía una religión, ¿no? En un sentido, que conocía acerca de Dios, se pone en una postura donde dice: no, Señor, no lo voy a hacer. Yo nunca he comido nada impuro ni profano. Pedro estaba guiado más por sus tradiciones religiosas, por lo que él creía. Yo quiero que pienses, tú y yo como seguidores de Jesús, cuando estudiamos la Biblia, hay un montón de cosas que
al paso del tiempo todavía no alcanzamos a comprender. Y estudiamos las escrituras, pero constantemente necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos llenar nuestra mente y nuestro corazón de lo que dice la palabra de Dios, porque ahí está la verdad. Pero a veces choca porque nuestras tradiciones o nuestras creencias del pasado chocan con la nueva información que viene en la palabra de Dios. Y a veces queremos como adaptar nuestras creencias para que encajen en lo que dice la palabra. Y no estar abiertos a aprender cosas diferentes y nuevas en lo que enseña la palabra de Dios. A Pedro le estaba pasando eso, estaba peleando con sus creencias, sus tradiciones religiosas, contra lo que le estaba diciendo Dios en ese momento. Dios estaba preparando a Pedro para algo muy importante. Mira lo que sucede. La voz le habló de nuevo y le dijo, en el versículo 15, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Te digo, de repente nosotros nos aferramos a nuestras ideas en vez de escuchar. A ver, ¿qué Dios quiere que aprenda? ¿Qué nuevas cosas Dios quiere que yo adquiera para poder desarrollarme y ser mejor seguidor de Jesús? Y a veces, hermanos, chocamos en nuestra manera de pensar con las cosas nuevas que Dios nos quiere enseñar. Y no estoy hablando que creamos cosas que no son, por supuesto, que están en la palabra de Dios. Pero me encanta la historia porque tú ves a Pedro en esta pelea, en su manera de pensar contra lo que le estaba diciendo Dios. Tú no te atrevas a llamar algo profano cuando Dios ya lo purificó. Imagínate para él que por toda su vida había, pues tú lo acabas de leer, él nunca había comido algo de ahí, de esa manera, porque así es como le decían que tenía que ser. Piensa por favor en un minuto cuántas cosas de repente te enseña Dios en su palabra y de repente chocan con lo que has adquirido o has aprendido de tiempo atrás. Para poder renovarnos necesitamos ser maduros. Y en eso cabe el hecho de dejarnos enseñar con cosas nuevas, bíblicas, por supuesto. No estoy diciendo que adquiramos cosas que no están en la palabra de Dios. Seguimos a un Dios vivo y poderoso y que su palabra nos habla a través de ella. Entonces, quiero decirte algo. Madurez es muy diferente a experiencia. Algunas personas creen que por la experiencia de vivir, imagínate Pedro lo que pudo haber dicho. La experiencia de haber andado con Jesús, la experiencia de todo lo que él conocía, la experiencia. Pero Pedro, aún en este momento, todavía no alcanzaba la madurez para comprender la voluntad de Dios. Entonces, experiencia no significa madurez. Tengamos cuidado en eso. Y no importa la edad que tengamos. Aún hay personas en nuestra sociedad que tú los ves, que 60, 70 años, y no son maduros. Tienen mucha experiencia, pero no son maduros. Y hay jóvenes de 30, de 40 años, que son súper maduros. Entonces, ¿te das cuenta? Eso es una gran diferencia. ¿Qué sucedió después? Hechos capítulo 10, versículo 16. Esto sucedió 3 veces. Y luego la sábana volvió a subir al cielo. Imagínate, me imagino, perdón, es lo que yo pienso, pero Pedro tenía que repetírsele las cosas 3 veces. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo, 3 veces me vas a negar? Y a lo mejor Pedro tuvo que entender y como hacer clic y decir, ah, caray, 3 veces. Dios ya me habló de esa manera también en el pasado, 3 veces. Y esto sucedió 3 veces y luego la sábana volvió al cielo. Pedro tuvo que aprender por encima de sus creencias actuales. Tuvo que aprender algo nuevo, tuvo que renovar su mente. Y no fue fácil, 3 veces Dios le tuvo que ayudar. Por eso dice la palabra que la situación pasó, lo que estaba viendo Pedro 3 veces. Por algo, ¿no crees? Dios no se equivoca. Más adelante dice en el 17, Pedro estaba preocupado. Imagínate, y seguramente y reflexionando, pensando, ¿qué querría decir aquella visión? Cuando llegaron a la puerta los hombres de Cornelio que habían averiguado dónde estaba la casa de Simón. Imagínate, estaba pasando la visión, justo Dios en sus tiempos, termina eso, Pedro toma un tiempo de reflexión, está pensando, y en eso llegan los enviados de Cornelio y dan con él. Al llegar, preguntaron en voz alta,
si ahí se alojaba un tal Simón a quien también llamaban Pedro. Y mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate, baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. Dios empieza a hablar a Pedro y a ayudarle a como amarrar, ¿no? Como decimos, atar los cabos, y que pudiera entender lo que estaba pasando contra la visión que Dios le acababa de dar. Y entonces empieza Dios a trabajar con Pedro. Pedro bajó más adelante y dijo a los hombres, yo soy el que ustedes buscan. ¿A qué han venido? Ellos contestaron, venimos de parte del capitán Cornelio, un hombre justo, que adora a Dios y a quien todos los judíos estiman y quieren. Un ángel de Dios le dijo que lo llamara usted, para que usted vaya a su casa y él escuche lo que tenga que decirle. Ahí está el envío, el ángel, no sé si era el mismo que le estaba hablando a Pedro, pero imagínate, el ángel fue a un lado, fue a otro, y empieza Dios a trabajar usando a los discípulos para llevarle el mensaje a Cornelio. Eso, hermanos, es increíble, pero en medio de todo eso, Dios tuvo que preparar y renovar la mente de Pedro. Más adelante dice, entonces Pedro los hizo entrar y se quedaron con él aquella noche. Al día siguiente Pedro se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos que vivían en Jope. O sea, Pedro se lleva a un grupo de hermanos y dicen, vamos, acompáñenme. No sé qué Dios quiera, pero acompáñenme. Y se va con los hermanos. Al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio lo estaba esperando junto con un grupo. No estaba solo, con un grupo de sus parientes y amigos íntimos a quien había invitado. Ese era Cornelio. Cornelio era un hombre que temía de Dios, que ansiaba conectarse y tener una relación verdadera con Dios. Y no solamente él, su familia y sus amigos más íntimos, que creo que es lo que hubiéramos hecho todos. Y entonces, mira lo que sucede con Pedro. Cuando Pedro llegó a la casa, Cornelio salió a recibirlo y se puso de rodillas delante de él. Obviamente, Cornelio no era un cristiano, no era un discípulo, porque un discípulo sabemos perfectamente que no adora a ningún hombre, ni a ninguna cosa creada por el hombre. Adoramos a Dios. Pero era obvio, y la respuesta de Pedro es, pero Pedro lo levantó diciéndole, ponte de pie, pues yo también soy un hombre como tú. Al único que adoramos es a Dios, no tienes que adorarme a mí como enviado de, aun siendo el apóstol. Mientras hablaba con él, entró y encontró a muchas personas reunidas. Imagínate la cara de Pedro, yo no sé, de repente todo el shock y en su mente todavía lidiando con sus ideas, yendo de camino, preguntando, platicando, llega a este lugar y se encuentra con las personas reunidas. ¿Cómo te sentirías tú, no? Pues medio extraño. Como, ¿qué hago aquí, Dios? Pedro les dijo, mira, lo que Pedro les dice, y es lo que te digo, su manera de pensar. Ustedes saben que a un judío le prohíbe su religión tener tratos con extranjeros o entrar a sus casas. O sea, aún Pedro está como, no sé si Pedro está protegiéndose, pero está diciendo, yo estoy consciente que eso no lo debería de hacer. Y obviamente mis hermanos tampoco. Un judío no debería de estar haciendo esto, pero aquí estamos. Y a continuación sucede algo que te revela la actitud de Pedro hacia lo que tuvo que aprender. Pero Dios, en el versículo 28, pero Dios me ha enseñado que no debo llamar profano o impuro a nadie. Amén. O sea, Pedro entendió perfectamente el mensaje. Pedro agarró perfectamente el corazón de Dios. No se trataba de comida cuando él estaba teniendo la visión. Se trataba precisamente de esto, de que él entendiera que si Dios hace pura a la gente, él no tiene por qué llamarla impura o profana, o como lo llamaban ellos, paganos. Pedro entendió el mensaje y me encanta ver cómo Pedro tuvo la humildad de reconocer delante de todos, Dios me ha enseñado. Ustedes saben que nuestra religión enseña esto, pero ahora Dios me ha enseñado esto. Por eso, tan pronto como me avisaron, vine sin poner ninguna objeción, porque estaba escuchando a Dios. Quisiera saber, pues, por qué me han llamado. Me encanta porque Pedro tuvo la humildad de aprender, de renovar su mente, de dejarse ayudar por Dios y decir, ok, Dios, ¿qué quieres que aprenda ahora? Siendo el apóstol, siendo quien caminó con Jesús,
siendo quien era, él tiene la gran humildad de reconocer, tengo que aprender a otras cosas de las que ya sé al día de hoy. Entonces Cornelio le contesta, como puedes ver ahí en el versículo 30, hace 4 días, y le platica toda la historia. Por cuestión de tiempo no te lo voy a detallar, pero lo puedes leer después. Pero Cornelio le cuenta toda la historia, cómo se le apareció el ángel, lo que le dijo, bla, bla, bla. Le cuenta todo. Y entonces Pedro responde de esta manera. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo, ahora entiendo el propósito, ahora entiendo por qué Dios me trajo a este lugar. Que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que reverencian y hacen lo bueno. Porque los judíos creían que la salvación era exclusiva para los judíos. Y aquí Pedro está abriendo la puerta, literalmente, para que cualquier persona fuera de los judíos podamos ser salvos. Y Pedro entiende, ahora entiendo que de verdad Dios no hace ninguna diferencia. En el 36, Dios habló a los descendientes de Israel anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo. Y entonces Pedro empieza a hablarles acerca de Jesús, quién era, sus enseñanzas y finalmente su sacrificio en la cruz. Y les enseña acerca de este mensaje. Y entonces, dice en el versículo 44, piensa en esto. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos. Yo te pregunto, normalmente ¿qué hacemos cuando una persona recibe el mensaje, se arrepiente y quiere ponerse en paz con Dios? Bueno, lo que la palabra de Dios enseña es que tiene que ser bautizada. Pero a pesar de que la gente había escuchado el mensaje, que Cornelio ya estaba más que abierto a recibir la enseñanza y el ángel le habló, o sea, lo que estaba pasando con Cornelio era extraordinario, literalmente, ¿no? Que te hable un ángel, que te diga quién va a llegar, que todo suceda conforme a lo que tuvo en lo que el ángel le dijo, era increíble. Pero Pedro no los estaba bautizando, no los iba a bautizar. Entonces Dios tiene que hacer algo para otra vez enseñar a Pedro que también ellos podrían ser bautizados, no solamente recibir el mensaje. Entonces Dios hace algo extraordinario, por favor, escucha esto, extraordinario. El Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando. Obviamente sabemos, lo que la palabra enseña es que uno recibe el Espíritu cuando es bautizado. Cuando te bautiza, recibes el Espíritu Santo. Pero aquí Dios hace una excepción con ellos porque Pedro no los iba a bautizar. Por eso es que los judíos se sorprenden. Y lo que leemos ahí, estaban admirados de que el Espíritu les fuera dado también a los que no eran judíos. Dice, pues, los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. La última parte que está ahí. Estaban hablando en lenguas y alabando a Dios. Para ellos era obvio. El Espíritu entró en ellos. El Espíritu está con ellos. Pero Pedro hasta ahí otra vez tuvo que como caerle el 20 nuevamente y aprender otra cosa. Entonces, hasta que pasa esto, Pedro dice, ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? ¿Te das cuenta? Entonces cuando Pedro ve eso, entiende y hace como un compendio, ¿no? Una recopilación de todos los eventos que estaban sucediendo en esos días, escuchando las partes, y de repente le cae el 20 y dice, ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas? O sea, es obvio que Dios quiere salvar a esta gente. Hay que bautizarlas para que reciban el perdón y el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro tuvo que aprender por encima de sus prejuicios religiosos. Pedro tuvo que renovar su mente. Te quiero animar a que puedas ir leyendo la Biblia, pero también ir renovando tu mente. ¿Qué cosas son las que crees actualmente? ¿Y qué son las cosas que Dios te está enseñando que renueves? A veces la renovación es sacar lo viejo y poner algo nuevo. A veces es restaurar lo viejo para renovarlo. Pero muchas veces también es eso, ¿no? Aprender cosas completamente nuevas. Dice en el 17,
perdón, 47, en el capítulo 10. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después rogaron a Pedro que se quedara con ellos unos días. Hermanos, esto que estamos viendo completamente es una excepción. Tenemos la doctrina correcta. Hacemos lo que la Biblia nos enseña. Primero hay que arrepentirnos, bautizarnos y después recibimos el Espíritu. No, lo que Dios hizo en este caso en particular, por todo lo que ya te expliqué acerca de Pedro, era enseñar a Pedro que también Dios quería salvar a los no judíos. Y fue la primera vez en que se llevó el mensaje a personas no judías. Esto es una excepción. Y como discípulos no seguimos las excepciones, seguimos las normas. Seguimos lo que se hacía normalmente, no las excepciones. Y esto fue un caso atípico por todo lo que ya hemos estudiado el día de hoy. Dios tuvo que preparar a Pedro, renovar su mente para poder llegar a otras personas a las cuales, si Dios no hubiera hecho eso, Pedro nunca hubiera ido. O sea, si Dios no hubiera hecho lo que hizo de la sábana, de enseñarle, de mostrarle todo esto, pues Pedro hubiera seguido igual con sus creencias. Tú viste cómo pensaba. Él dijo, no, yo nunca he hecho esto. No, yo no haría esto. Yo no entraría a casa de un no judío. Pero todo lo que él no creía que debía hacer, lo empezó a hacer porque Dios se lo enseñó. Y renovó su mentalidad y gracias a eso, Pedro aprendió nuevas cosas y puede ser una puerta y un instrumento de Dios para los no judíos. Pedro, a pesar de los años, a pesar de ser quien era, a pesar de la experiencia de caminar con Cristo, aprendió, renovó su mente y siguió ayudando a muchas más personas. Gracias a Dios y a Pedro que decidió escuchar a Dios y ser humilde para aprender cosas nuevas, hoy tú y yo, como no judíos, tenemos acceso también a la salvación. Yo espero que te anime eso, porque como discípulos tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir renovando nuestra mente, tenemos que seguir preparándonos, aprendiendo, desarrollándonos y no quedarnos con las cosas básicas. Por eso es tan importante, hermanos, seguir leyendo la palabra de Dios. Vas a escuchar un montón de maestros, dice la Biblia, y algunos van a querer escuchar lo que ellos quieren escuchar, pero el que realmente ama a Dios va a escuchar la voz de Dios. Ni siquiera tu propia voz o tus propias creencias, sino lo que dice la palabra de Dios. Hay mucho que hacer, hermanos. Hay muchas personas más que alcanzar y también hay mucho que nosotros tenemos que aprender en medio de eso. Por eso te leía en Romanos, capítulo 12. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Cómo vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios si no te dejas renovar en tu manera de pensar a través de su palabra? Te animo a eso, que podamos crecer juntos y que podamos renovarnos. Todos necesitamos seguir creciendo, todos, independientemente de la situación o de la edad que tengas. Los amo, los extraño, hermanos, nos vamos a ver hasta agosto, primero Dios, y eso si todo va mejorando. Estaremos en contacto y informándoles al respecto. Un abrazo, que estén muy bien. Muy buen día, amigo, amiga que hoy nos acompañas. Mi nombre es Germán García y tengo el privilegio de poder compartirte el mensaje de la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena o la Cena del Señor? La Santa Cena o la Cena del Señor es el recordatorio de que Jesús vino, murió y resucitó por amor a cada uno de nosotros. La Santa Cena representa la oportunidad que hoy tú y yo tenemos de poder tener una relación verdadera, profunda, íntima con Dios. La Santa Cena es sumamente especial porque es un recordatorio de que tenemos la oportunidad cada día de poder hacer las cosas diferentes, de poder vivir una vida de forma diferente, una vida que agrada a Dios, una vida en la cual tú y yo podamos ser ese reflejo de que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Pablo nos habla respecto de la Santa Cena en 1 Corintios capítulo 11 versículos 27 y 28. Él dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor.
Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Es algo sumamente especial. Hoy aquellos que tenemos el privilegio de participar en la Santa Cena, somos aquellos que hemos decidido seguir a Jesús. Somos aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida al señorío de Cristo. En cada área, en cada aspecto. Tu vida laboral, tu vida familiar, tu vida académica. Hoy Dios nos da la oportunidad de poder hacer las cosas totalmente diferentes. Quiero animarte mucho a que puedas examinar en tu corazón cómo ha sido tu semana, cómo ha sido cada día de la semana, cómo has vivido, cómo te has comportado, cómo has hablado, cómo has pensado. Si en algo tienes que ponerte en paz con Dios, hoy es el momento para que te pongas en paz con el Creador, de que nos pongamos a cuentas, de que podamos pedir perdón, podamos tomar decisiones y podamos continuar una vida llena de Dios. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Buenos días a todos, todas las familias reunidas esta mañana. Quiero compartirles esta escritura para nuestra ofrenda semanal. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. Deuteronomio 8:17 a 18a. ¿Alguna vez se te ha ocurrido? A mí sí, múltiples ocasiones. Y en cada una de ellas debo recordar que Dios es la fuente de la salud, que Dios es la fuente de la fuerza y que Dios es la fuente del conocimiento. Y sin esa fuente, nada de lo que yo puedo proveer o producir sería posible. Acompáñame ahora. Querido Padre Celestial, te agradecemos muchísimo esta mañana que nos permite, Señor, ofrendarte, o a lo largo de la semana, Señor. Padre, porque eso significa que tenemos un trabajo o tenemos un negocio que nos provee de lo necesario para nosotros y también lo necesario para cooperar, Dios, en la manutención de la iglesia. Es cierto, Señor, que tú no recibes el dinero en tus manos, pero también es cierto, Señor, que es un acto de fe. Y queremos tener la fe de que tú utilizarás muy bien ese dinero, que, Padre, llenarás de honestidad, de creatividad a los administradores, a quienes ejecutan los proyectos para la iglesia. Te rogamos que así sea, Padre, y que nosotros mismos seamos partícipes, Dios, de esos proyectos tan especiales, Señor. Padre, bendiga la ofrenda, bendiga por favor nuestras fuentes de trabajo, o la fuente de ingresos que tengamos. Y Padre, pues sin la salud que nos provees, sin el conocimiento, Dios, sin el talento que tú nos das, Señor, por supuesto reconocemos nada sería posible, Dios. A través de Jesús te rogamos, Dios, esto. Amén. Hola de nuevo. Antes de compartir la escritura para la colecta a los necesitados, quiero compartirte este encabezado de un noticiero de esta semana. El coronavirus
deja más pobreza durante su paso por México. El número de pobres en México pasará de 52.4 a 62.2 millones de personas debido a la crisis económica generada por el COVID-19, según datos del Coneval. 10 millones más de personas pobres, es decir, 62 millones más o menos. En el 2018 la población de México se calculaba en 126, es decir que la mitad más o menos de la población va a quedar pobre después de esta crisis que no termina, que no ha terminado en realidad. Por otro lado, Hebreos 13:16 dice: y no se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. ¿Cómo olvidarlo si la necesidad es tan palpable a nuestro alrededor? Acompáñame ahora. Querido Padre, te agradecemos una vez más la oportunidad que nos das de compartir con otros los bienes que nos das tú. Señor, te rogamos, Padre, porque ahora nos des a nosotros la creatividad, Dios, para poder compartir de mejor manera los recursos que nos provees. Te rogamos, Dios, que también nos ayudes a involucrarnos en instituciones como Job o como muchas más, Dios. Instituciones o organismos confiables que de verdad hacen llegar, Dios, los recursos a los más necesitados, que de verdad administran, Dios, las donaciones con el debido cuidado, Dios, con el debido diligencia para hacerlo llegar a quienes más lo necesitan, Dios, y hacerlo rendir de la mejor manera. Te rogamos también, Padre, porque nos ayudes, Dios, y nos des un corazón generoso a nuestro alrededor. Sabemos que hay mucha necesidad, Dios, a nuestro lado, en nuestros vecinos, aún en la propia iglesia, Dios, y queremos, Dios, atender en la medida de nuestras posibilidades, atender esa necesidad. Padre, por favor, bendiga lo recolectado y de nuevo, por favor, utilice mucho a quienes lo administran, Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Hermanos, quiero a través de este medio darles un informe muy breve. En poco tiempo vamos a darles algo mucho más completo, con mucha más información al respecto. Pero quiero decirte, porque ahora que estuvimos respondiendo las encuestas, cosa que agradezco a cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo para poder responderlas y darnos tu opinión al respecto, agradecemos muchísimo eso, porque lo que estamos buscando es mejorar y ser mucho más efectivos en lo que hacemos como iglesia. Entonces, primero, quiero agradecer muchísimo al grupo principal de liderazgo de la región de Gustavo Madero, porque hermanos, seguimos trabajando, nos seguimos viendo, seguimos estando al pendiente de la iglesia. Yo sé que para algunos es difícil poder ver eso porque no nos vemos, pero está sucediendo. Se están dando las charlas, se están dando por sectores, se están teniendo reuniones. Estamos teniendo actualmente un taller para los matrimonios. El Ministerio de Multimedia se formó empezando esta pandemia. Y agradezco muchísimo, muchísimo el corazón que cada uno de los miembros del ministerio ha puesto para que nuestras transmisiones se lleven a cabo de la mejor manera y con la más alta excelencia que se pueda tener hasta este momento. Y estamos buscando mejorar cada vez más. Pero aprecio y valoro muchísimo a nuestros hermanos que están metidos en la multimedia, trabajan muchísimo, dedican tiempo, dedican horas para que esto pueda salir de la mejor manera. Gracias. También quiero agradecer al Ministerio de la Alabanza que ha hecho un trabajo increíble. Hermanos, gracias. Gracias no nada más a la alabanza que se ha invertido en prepararse, estudiar, ensayar, pero también a los hermanos que están apoyando con la edición de los videos, con cuidar que el sonido también salga lo mejor posible. Hermanos, gracias, porque sé que atrás de todo lo que vemos como resultado final hay un trabajo muy, muy arduo. Apreciemos y agradezcamos a Dios, hermanos, que tenemos hermanos con la capacidad y el talento puesto a disposición para el bien de todos nosotros. También les quiero decir que los diferentes ministerios de la iglesia siguen trabajando. Agradezco a los líderes de charla, agradezco a los pastores, a los líderes de sector, a los que están a cargo de los ministerios
Muchas gracias, hermanos. Gracias porque están trabajando, porque están al pendiente, porque están en comunicación, porque están teniendo reuniones, porque la iglesia sigue avanzando y se sigue fortaleciendo y seguimos viendo para que nuestra iglesia esté lo más posiblemente cuidada en medio de esto. Gracias. Gracias también al Ministerio de Ayuda a los Necesitados. Han hecho un gran trabajo, hermanos, aunque no parece. Quiero que sepas que todos los hermanos en GAM hemos estado buscando que ningún hermano pase necesidades económicas. Que si algún hermano tiene una necesidad, la busquemos cubrir y atender lo antes posible. Y creo que hasta ahorita así ha sido. Yo estoy preguntando regularmente a los líderes de los ministerios, de los sectores y de las charlas si hay necesidades para poder entrar y ayudar. Y créeme que cuando las ha habido, hemos buscado resolver y ayudar lo antes posible. Gracias a los hermanos de los ministerios de niños, de prejóvenes, de jóvenes, de los universitarios, los solteros, las Noemís, hermanos, los casados, todos están haciendo su trabajo. Se están reuniendo, se están conectando. Estamos dando actualmente un taller para los casados. Los solteros tienen también sus charlas, los universitarios tienen sus charlas, tienen sus tiempos. Los prejóvenes cada semana están teniendo clases, los jóvenes también. En fin, todos los ministerios, hermanos, están siendo cuidados. Si me faltó alguno, les pido perdón, pero sé que hay muchos ministerios, somos una región muy grande y todos estamos buscando cuidar de la iglesia. Gracias a ti, gracias que estás conectándote, gracias que estás en sintonía con lo que estamos haciendo como región y gracias que estás también al pendiente de la región. Se los comento porque algunos comentarios en las encuestas salieron. Si querían saber cómo estaban los demás sectores, los estamos cuidando. Créeme, estamos haciendo lo mejor que podemos y queremos mejorar todavía más. Gracias, hermanos, por todo lo que hacen. Somos una iglesia increíble, digo somos porque soy parte, pero me encanta ver cuánto se hace en la región para buscar cuidar, alimentar y fortalecer a cada ministerio. Todos los comentarios, todas las cosas que podamos mejorar son bienvenidas, lo queremos buscar hacer de todo corazón. Y también les quiero decir que por todo esto de la contingencia no nos vamos a reunir en todo el mes de julio, vamos a seguir la misma dinámica con nuestras reuniones y decirte que vamos a ver cómo se comporta julio para ver si ya entramos en agosto al salón o no, o también si nos podemos ir al terreno. Entonces, estamos viendo las opciones, estamos ahí buscando lo mejor para la iglesia. Por favor, oren. Y te pido que ores por el grupo, por los líderes, que nos den mucha sabiduría a Dios para saber por dónde ir. Los amamos, hermanos, estamos al pendiente y por favor, cuídense mucho. Hasta la próxima. Quiero darles un anuncio muy especial y quiero decirles que a partir de ahora, nuestros hermanos Adán y Fabiola, que ahora son novios, van a estar en nuestra región de GAM. Adán se bautizó en la región de Cuautitlán Izcalli, ahora va a estar con nosotros acá. Y Fabiola la conocemos, estaba aquí con nosotros en GAM, se fue a Izcalli, se hicieron novios y hoy están juntos otra vez acá en Gustavo Amadero. Adán y Fabiola, bienvenidos, que sea de gran bendición para ustedes su estancia en la iglesia. Bienvenidos.